Gracias amigos y hermanos por esta oportunidad que nos dan de llegar nueva vez hasta ustedes mediante este espacio Más cerca estoy, donde nuestro propósito principal es hacerles sentir más cerca del Señor Jesús a través del estudio de su palabra, y también que a medida que avancemos en el crecimiento en la gracia y el fortalecimiento de la fe, entendamos que estamos más cerca del reino celestial de Cristo. Cristo está más cerca ya. Así que hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante. Hoy estaremos estudiando el tema ¿qué hacer con la duda? ¿Qué hacer con la duda? Veremos cosas sumamente interesantes, todas ellas emanadas de las Escrituras, con relación al trato que debemos hacer con la duda cuando nos asalta o con las personas que dudan alrededor nuestro. Es una temática sumamente importante la que estaremos estudiando a la luz de la verdad. Y hoy, como siempre, al inicio queremos tener esos nombres con esas peticiones para la primera oración, la oración del inicio, donde vamos a interceder por personas que están ahora mismo esperando que el Señor intervenga en sus vidas, esperando un milagro para sí o para alguno de los suyos, un milagro que traiga tranquilidad y paz a su vida y también a su familia. Por eso hoy muchos estarán clamando, como dijo aquel padre atribulado: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Hoy estaremos orando en esta primera oración por las siguientes personas. Estaremos orando por Jacqueline Reyes, también estaremos intercediendo en oración por Jacqueline Vélez, y ella también pide la oración por su familia que está en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. También estaremos orando por Manuel Duval y también por la salud de su esposa. De igual forma oraremos por Yerilady Díaz y también por su familia. Oraremos de igual manera por Carlos Bravo, y él pide la oración por Alexander Castro. Estaremos también presentándolo delante del Señor en este listado del inicio. También estaremos orando por Carlos de la Rosa y su familia que se encuentra en Nueva York, para que el Señor siga cuidando de ellos. De igual manera estaremos orando por Huáscar Peña y también por la familia de su hijo, allí donde el Señor se ha estado manifestando, y estaremos orando entonces por Huáscar Jr. También estaremos orando por Maribel Cadet Jiménez, y oraremos también para que sus hijos pues puedan retornar, el Señor puede inquietarlos donde están y puedan retornar al camino del Señor antes que sea tarde. De igual manera estaremos orando por Claribel Polanco, estaremos orando por ella, y oraremos también por el pastor Juan Carlos Silvestre. De igual manera vamos a presentar en esta oración también dentro del listado al pastor Francisco Antonio Rodríguez. El pastor Francisco Antonio Rodríguez también estaremos presentándolo. De igual manera presentaremos en esta oración a la profesora Josefina Rivas, quien está intercediendo en oración por los presos en la Florida y también por su madre. Así que estaremos elevando esa petición, intercediendo por estos casos de manera especial. Los demás casos que nos están llegando ahora, que están escribiendo justo en este momento, solicitando peticiones especiales, lo incluiremos en la oración al final, luego del estudio de la palabra. En estos momentos oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y para siempre. Señor, en esta hora, como el salmista decimos, que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso, ¿a quién iremos sino a ti? Clamamos en este momento intercediendo por cada nombre, cada situación, cada familia, cada persona en los diferentes lugares donde se encuentran que hemos mencionado, para que tú manifiestes tu misericordia en una forma particular. Tú le visites, Señor, y puedas dar un toque sanador, puedas llevar la provisión necesaria, puedas también influir en su atmósfera para que haya paz, para que sean reprendidos malos espíritus y mala influencia. Y tú también puedes llevar luz a esos corazones e inquietarlos para que puedan buscar reposo solamente en Cristo. Por eso intercedemos por cada uno de ellos, Señor, y te rogamos que nos permitas ver la respuesta de acuerdo a tu santa y bendita voluntad.
También rogamos en esta hora que abra nuestro entendimiento para comprender el tema que hemos de estudiar en esta hora. Al estudiar el tema de qué hacer con la duda, rogamos que tu palabra nos ayude a que al final toda duda haya sido disipada y hayamos aprendido a manejar la duda en nuestro caso o cuando está en otra persona. Lo rogamos y creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, comenzamos nuestro estudio luego de esa intercesión en la oración. ¿Qué hacer con la duda? ¿Qué hacer con la duda? Una pregunta de entrada que me gustaría hacerte, mi amigo y hermano, es: ¿has dudado en algún momento de algo o de alguien? O tal vez una pregunta más realista, porque la anterior debe ser contestada en forma honesta por todos, indicando que sí, pero una un poco más realista que dé más opciones sería: ¿has dudado frecuentemente? ¿Has estado dudando con mucha frecuencia? Y entonces, si este es tu caso o si has estado cerca de personas que dudan, este tema, este estudio, trae respuesta para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Y hay algo interesante, en la vida del creyente no todo es una fe ascendente. En la vida del creyente son muchos los temas mediante los cuales en algún determinado momento le puede asaltar la duda. Pueden ser tentados a dudar en determinados instantes, y por eso queremos examinar esto a la luz de la Biblia. ¿En qué puede dudar o de qué puede dudar un creyente? De repente pudiera encontrarse dudando de su salvación, de que sus pecados hayan sido ya perdonados. También puede estar dudando el creyente acerca del amor de Dios para sí mismo. Puede tal vez estar dudando hasta de lo que la palabra de Dios ha dicho, de lo que Dios ha profetizado. Muchas veces algunos caerán en ese plano, y tenemos buenas noticias, porque un personaje de las Escrituras, un prominente profeta de las Escrituras, que de hecho Jesús dijo que entre los nacidos de mujer ninguno se levantó mayor que Juan el Bautista. Y queremos decirte que Juan el Bautista, ese poderoso predicador del Evangelio, precursor del Mesías, quien preparó el camino para la entrada en el escenario de Cristo, él también llegó a dudar. Y no en la primera parte de su ministerio, ya en la postrimería, casi en el ocaso de lo que había sido su misión terrenal, ya habiendo sido sucedido por Cristo en la predicación y el llamado al arrepentimiento del pueblo, estando en la cárcel, bajo la circunstancia que se encontraba allí, por algún momento le asaltó la duda. Algunos han pensado que posiblemente el pensar que Cristo, quien era su primo de Juan el Bautista, que ahora estaba demostrando tantas obras maravillosas, y había visto a quien preparó el camino para él, a quien lo presentó como el Cordero de Dios, a quien le bautizó y fue testigo de cuando el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, ahora seguía realizando su obra mientras él se encontraba en la cárcel. Pensamientos allí comenzaron a llegar a su mente, y la duda se expresó en lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 11, los versículos 3 y 11. Porque Juan el Bautista envió a sus discípulos, dice el Evangelio, a preguntarle al Señor Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Acaso no había tenido suficiente evidencia Juan el Bautista para darse cuenta de que aquel a quien bautizó, en quien se manifestó esa gloria inmediatamente, aquel que comenzaba a hacer una obra tan poderosa, era el Mesías? Pero algo ocurrió en su mente, la duda le asaltó. Humanamente hablando, somos vulnerables. Y aquí, cuando la duda le asaltó, Jesús no les reprochó la duda y la vacilación que por un instante le llevó a pensar que cuidado si habrían de esperar a otro como el Mesías realmente, sino que el Señor Jesús alimentó la fe de este siervo, alimentó la fe del profeta Juan el Bautista. Y por eso le envió a decir, o le dijo a los discípulos de Juan: vaya y cuéntenle a Juan allá lo que ustedes están mirando. Dígale que los ciegos recobran la vista, los muertos son resucitados,
El Evangelio es predicado con poder y dichoso todo aquel que no se escandalice de mí. Así que cuando estas palabras retornaron a Juan, automáticamente su fe fue reconfortada, fue alimentada, y este siervo de Dios fue incluso martirizado por su fe, la cual se mantuvo firme hasta el final. Después de Juan el Bautista haber muerto, el Señor Jesús también dio testimonio acerca de la fe de este hombre que logró expresar en una forma tan interesante lo que era la verdad del Evangelio y el juicio que se avecinaba para la nación a la cual Jesús había venido, pero como describe el Evangelio, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Así que, amigos y hermanos, note algo: no hay nada más simple y sencillo que hacer dudar a alguien de la verdad absoluta. Eso es un trabajo sencillo. Basta con que alguien compre algún artículo, ya puede ser un carro de cierto modelo, cierto año, o cualquier otro artículo, y lo está contando a sus amigos, cuando de repente alguien, en forma muy serena, interrumpe con una pregunta y le dice: ¿estás seguro que te vendieron el original? Una sencilla pregunta como esa impacta la vida, sacude inmediatamente los pensamientos y provoca que la persona dude de repente. O como ocurrió con un joven, a una chica, conversó con ella y de regreso del campamento está contándole a sus amigos: miren, conocí a una chica así, así, así. Y entonces uno de los muchachos le pregunta: pero la que tiene tal y tal característica. Y dice: sí. Y entonces le hacen la pregunta: ¿y tú estás seguro que es una chica y no un chico? Con una pregunta como esto, en forma electrizante, de repente los pensamientos se sacuden, y aunque la persona haya estado segura, de repente comienza ese signo de pregunta en su mente a circular y a preguntar: cuidado si no me fijé en algo, cuidado si me equivoqué. Así que hacer dudar es una tarea relativamente fácil. Basta con ciertas preguntas capciosas, fuera de lugar o malintencionadas en un determinado momento para hacer que la persona dude. De hecho, ese elemento lo utilizan mucho los publicistas cuando quieren desviar la atención de un buen producto que ya está posicionado en el mercado a otro que está de introducción y quiere hacerse un nicho en el mercado. Así que de repente esto puede ocurrir. Son recursos que se utilizan para explotarlo en nuestra mente, porque saben cómo reacciona nuestra mente cuando de repente es hecha dudar en algo que había dado por sentado durante mucho tiempo o durante toda su vida. En la palabra de Dios encontramos en la Carta Universal de Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 6, posiblemente uno de los pasajes más conocidos de la Biblia que se refieren a la duda. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice: el que duda es semejante a la onda del mar, va y viene, sube y baja, altibajos, que es movida del viento y echada de una parte para otra. Así es el que duda, según nos dice la palabra. Está hablando de la inestabilidad en lo que tiene que ver con la actitud, con las palabras, con las decisiones, con la fe de la persona que se deja asaltar por la duda. Y hay un pasaje en la Escritura muy interesante en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos 16 y 17. Ya uno de los últimos encuentros que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos luego de su resurrección. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Dice: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Interesante que Cristo en persona, resucitado, está allí entre ellos, y la Biblia dice que le adoraron, pero algunos dudaban. La duda es un elemento sumamente fuerte en lo que tiene que ver con asaltar los pensamientos y la mente del ser humano. Algunos dudaban. Y comentando esto, el libro cumbre en cuanto a la vida de Cristo
la mayor biografía de Cristo, aparte de los evangelios, que se haya escrito jamás, el libro deseado de todas las gentes. En la página 86 dice lo siguiente, comentando esa duda que todavía algunos cargaban a pesar de estar mirando a Cristo allí en persona. Dice, pero algunos dudaban, siempre será así. Escuche, siempre será así, nos dice la inspiración. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Algunos encuentran difícil ejercer fe y entonces se colocan del lado de la duda. Alguien posiblemente se esté preguntando, ¿es acaso la duda pecado? Vamos a ver de manera interesante cuándo la duda puede convertirse en un pecado. Porque ya hemos dicho que todos en algún momento podemos ser asaltados por la duda. Cuando la duda es pecado, lo vamos a ver en breve. Pero mire ahora lo que dice la inspiración. Algunos dudaban, siempre será así. Hay quienes se encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales, termina esta cita diciendo, los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Note lo que está indicando. Y una persona que haya dudado mucho puede en algún momento afirmar su fe, puede mantenerse firme y ser salvo o salva. Sin embargo, el periodo que duró dudando tendrá una pérdida inevitablemente en lo que tiene que ver con el crecimiento experimentado en la vida espiritual, con las cosas que pudo realmente percibir, porque el ojo de la fe logra ver cosas que la ceguera de la duda no permite ver y percibir definitivamente. Por eso dice que los tales pierden mucho, los que dudan a pesar de tener la evidencia enfrente. A pesar de nosotros estar viviendo hoy en la era del conocimiento, en la era de la información, hay actualmente una cultura de duda. Eso es paradójico. Vivir en la era del conocimiento, la era de la informática, donde usted con un clic pues accesa tanto conocimiento al mismo tiempo. Sin embargo, hay una cultura de duda tan acentuada que ya Cristo la vio hace casi 2000 años cuando, hablando de este tiempo, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y aunque no da una respuesta a esta pregunta, y aunque sabemos que encontrará un pueblo que no solo tiene fe, sino que tendrá la fe de Jesús, a pesar de ello, con esto Jesús estaba indicando lo escasa que sería la fe en el tiempo final de la historia, poco antes de su retorno a este mundo. Así que eso afecta definitivamente la percepción de los conceptos de la verdad. Afecta de alguna manera tanto a los que conocen la verdad como a aquellos que todavía no se han acercado o que están distanciados justamente por ese bloque, por ese muro que representa la duda. Algunos incluso dudan hasta de que existan. Posiblemente algunos habrán escuchado en forma teórica la duda metódica que elaboró Renato Descartes, donde él dice: dudo de todo lo que existe. De lo único que no puedo dudar es de que en estos precisos instantes estoy dudando. Dudo y luego existo. Para él la duda es más real que la misma existencia en ese postulado que presenta allí. Pero hay personas que incluso logran dudar de cosas que actualmente por eso florecen tantos, especialmente en la internet, tantas creencias y tantas teorías de conspiración, porque la gente duda prácticamente de todo. Por eso existen y florecen tantas teorías de conspiración. Hay personas que expresan cosas que es mejor uno tomarla incluso hasta en forma jocosa. Como una expresión que escuché hace un tiempo donde alguien decía: cuidado si el mundo ya se acabó, y no se lo han dicho a la gente para no asustarlo. O sea, hay personas que creen que dudando de todo lo que existen están viviendo en un mundo real, y cuando se duda de todo lo que se ve, de todo lo que se percibe, de todo lo que se dice, la persona está pisando sobre arena movediza. No se puede vivir solamente de la duda y de expresar incredulidad para todo lo que está a nuestro alrededor. Recordamos incluso que el enemigo trató de implantar la duda en la mente de nuestro Salvador en el desierto. Recuerden,
Así lo relata tanto Mateo en el capítulo 4 como también Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4 en los versículos 1 y 2. Porque el tentador se le apareció al Señor Jesús y entonces le dice, si eres hijo de Dios, como diciéndole, las apariencias, al verlo tan demacrado después de 40 días y 40 noches ayunando, y ahora pues salía de esa comunión profunda que tuvo con Dios, volvía, por así decirlo, a enfrentar lo que en la realidad tenía allí a su lado, y cada célula de su cuerpo clamaba por alimento, clamaba por algo, y en ese instante entonces dice la palabra que el tentador se le aparece diciéndole, expresándole dudas de que fuera el Hijo de Dios. De allí su expresión, si eres Hijo de Dios, demuéstramelo. No estoy muy seguro. Así que si eres Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y ya ustedes saben la respuesta del Señor Jesús. Él no quiso darle ninguna demostración, porque la fe verdadera, la fe real, no se basa sobre demostraciones, sino sobre evidencia. Sobre evidencia. Y por eso el Señor Jesús citó la palabra. Digo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Quiso hacerlo dudar el tentador a Jesús, pero Jesús estaba bien claro en su misión y en lo que representaba. También en este tiempo los medios de comunicación masiva con frecuencia pues afectan el grado en que nos llega la información a nosotros, y eso hace que muchas veces tengamos duda de si la información que hemos escuchado es veraz. Por eso el conocidísimo actor Denzel Washington llegó a decir, si no lees, estás desinformado, y si lees, estás mal informado. Porque definitivamente muchos medios de comunicación contribuyen a malinformar a las personas y a crear ciertas expectativas que entonces dañan la percepción que la persona tiene de la realidad y de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿quién fue que sembró la primera duda en la humanidad? El mismo tentador que se le acercó a Jesús en un principio fue quien le sembró la duda a nuestros primeros padres. Mire la forma que lo hizo, mire la estrategia que utilizó. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente, esa serpiente antigua que es el diablo, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente dijo a la mujer, le habló, porque sabía que ya con solo hablarle, con que saliera la voz de un animal, ya eso de por sí va a captar la atención y despertar el interés de la mujer. Temor no le provocó, porque no existía el miedo. El miedo es resultado inmediato del pecado. El temor no existía. Pero sí la curiosidad le invadió, le llamó la atención. Qué interesante, un animal que habla. Y con lo vistoso que era ese animal al principio, lo hermoso que era, pues no era un animal como lo conocemos actualmente, la serpiente, que en todas sus formas y presentaciones es un animal repugnante. Así que era realmente un animal atractivo, como todo lo que Dios creó, cuando dice la Biblia que al verlo Él dijo que era bueno y en gran manera. Así que ahora la serpiente le habla a la mujer, capta su atención y de inmediato dirige su ataque a la mente para sembrar la duda cuando le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, como expresando, ¿estás segura de que no se debe comer de eso? Y entonces ella expresa, bueno, Dios nos dijo que sí, que podemos comer de todos, pero de ese no, porque si comemos de ese vamos a morir. Y el ataque sigue directo a la mente cuando le dice, no, no van a morir. E inmediatamente ya se hace una pregunta en la mente que aunque no la expresa, el enemigo la entiende muy bien. Cuando en su mente ella se pregunta, ¿y si no vamos a morir? ¿Por qué razón Dios nos prohibió comer de ese fruto? A lo que él le tenía una respuesta. Y entonces le dice, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como él. Y entonces él le planteó al enemigo en forma egoísta, no quiere que ustedes lleguen a ese nivel de existencia superior, pero come, prueba. Es posible, porque la Biblia no entra en detalles, que la serpiente incluso le haya dicho a la mujer, mira, ¿no ves que yo soy un animal y estoy hablando? ¿Por qué crees que ocurre? Probando aún el fruto delante de ella. Así que le sembró la duda en su mente.
y esto fue como una bomba de tiempo que detonó finalmente en hacer que la mujer pues obedeciera a la impresión, a la indicación de la serpiente y desobedeciera a Dios. La duda tuvo como resultado la entrada del pecado como nosotros lo conocemos en este mundo. Eso significa toda la desgracia de la historia de la humanidad, todos los momentos difíciles, dolorosos, los momentos en que se ha expresado crueldad, todo eso ha venido como resultado de la mujer darle cabida a esa duda que le provocó como resultado la desobediencia. Ahora, una parte interesante en el desarrollo de esta temática es la siguiente. Hay algunas pautas y quisiera que en este momento usted anote las pautas que usted debe seguir cuando usted está luchando con alguna duda o cuando está luchando con alguien que tiene duda y se le está expresando a usted. ¿Cuáles son los pasos que debe dar para obtener la victoria, para vencer la duda? Tome nota. Número 1, tenga misericordia del que está dudando. Tenga misericordia de los que dudan. Eso nos lo dice la palabra en un texto que posiblemente no hemos leído mucho. Está en una cartita que está justo antes del Apocalipsis. Es la carta de Judas, no el Iscariote, sino el llamado Tadeo o Lebeo. El otro no logró escribir nada. Así que en la carta de Judas, en los versículos 22 y 23, la Biblia nos aconseja tener misericordia con los que dudan. Mire lo que dice. Tengan misericordia, tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Tengan compasión de los que dudan. Es el primer paso que debemos tener en mente, la primera pauta. Debemos tener misericordia con los que dudan, porque nuestras dudas, con frecuencia las más significativas, vienen a menudo cuando nosotros estamos buscando de las cosas espirituales, y al ser impactado al mismo tiempo con tanta revelación, esto puede provocar cierto grado de duda que puede ser el terreno en el que florezca luego la fe. Así que tengamos misericordia, dice la palabra en Judas 22 y 23, de aquellos que dudan. Seamos compasivos con ellos. Hay de hecho una etapa de la vida donde más duda pues florecen en el ser humano. O sea, hay una edad que es donde se expresa con más frecuencia la duda, donde asalta más duda la mente y el corazón. Es entre los 20 y los 30 años, durante ese periodo de vida. Porque durante esa etapa, aún aquellos que han nacido en la práctica de la fe, de los caminos de la religión, con frecuencia comienzan a hacerse preguntas. Es el momento cuando ellos van a experimentar una fe personal. Tienen que experimentar por ellos, tienen que descubrir por ellos, así como Jacob, que habíamos mencionado en algún estudio anterior, donde Dios mismo le dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac tu padre, pero no le dice yo soy tu Dios, porque el mismo Jacob debía tomar su decisión, y así lo hace. Le dice: si tú me acompañas y me prosperas, me bendices, tú serás mi Dios. Y es allí donde él toma decisiones de incluso ser fiel a Dios con todo lo que reciba de parte del Altísimo. Así que es en esa edad, entre 20 y 30 años, donde se reexaminan las creencias, donde la gente busca ver si está sobre una plataforma segura, si lo que cree realmente es la verdad. Y es allí donde también se puede alimentar la fe o se puede alimentar la duda, cosa que será determinante para el resto de nuestros días, no importa la edad que sea a partir de allí. Pero esa etapa es justamente donde tenemos que bombardear nuestros sentidos con la verdad, alimentarnos con la verdad, y entonces la duda automáticamente va a desaparecer o tendrá a atenuarse con frecuencia. Otra pauta que debemos tener en mente, otro paso cuando enfrentamos la duda es lo siguiente: no podemos tener todas las respuestas al mismo tiempo. Y eso no significa que lo que estamos creyendo o escuchando no sea verdad, porque no recibamos toda la información al mismo tiempo. Recuerde lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, en esta segunda pauta. Deuteronomio 29, 29. ¿Sabe lo que dice? Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para que temamos al Señor Jehová nuestro Dios para siempre. Así que hay cosas que aún no están reveladas, pero no significa que en algún momento en el futuro no tengan ese grado de revelación, porque
todo lo que compone la divinidad y la verdad no puede caber en los límites de la mente humana y menos en forma total en un instante. ¿Dejaría Dios de ser Dios si todo lo que es pudiera caber en nuestra mente de manera simultánea o automática? En tercer lugar, la tercera pauta que debemos seguir cuando alguien duda o cuando estamos dudando nosotros mismos es lo siguiente: haz un ejercicio. Comienza a dudar de tus dudas. ¿Qué significa que dudes de tus dudas? Bueno, muchas veces nosotros le damos a la duda la cortesía que no le damos a nuestra fe. ¿Cómo le damos a la duda la cortesía que no le damos a nuestra fe? Fácil. Nosotros tenemos muchas evidencias sobre la cual fundamentar nuestra fe, pero hasta con un solo elemento que no entendamos o que alguien argumente un solo, e inmediatamente ya estamos dudando por completo. Un solo elemento. Entonces le estamos dando a la duda la cortesía que no le damos a nuestra fe, porque nunca posiblemente por un solo elemento comenzamos a creer totalmente, pero entonces por uno solo tendemos a dudar. Así que dude de sus dudas, haga ese ejercicio en el nombre del Señor, aplíquele esa receta. En cuarto lugar, la cuarta pauta para nosotros enfrentar las dudas es la siguiente: abandone el pecado. ¿Por qué abandonar el pecado? Sí, porque cuando alguien está pecando, cuando alguien anda por sendas extraviadas, es muy frecuente que bajo la ceguera que produce el pecado, no perciba lo que alimenta la fe y comience a dudar. De hecho, es un aliciente para la conciencia cuando se está pecando, dudar. Porque al dudar automáticamente pensamos que no tendremos que darle cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Es muy fácil cuando una persona, usted la sorprende en algún pecado, cuando está andando en sendas extraviadas, ya sea que está cometiendo algo indebido, que la Biblia prohíbe, ya sea que la persona no esté siendo fiel a Dios, en lo que tiene que ver con reconocerlo como creador y dueño de todo, es posible que se esté faltando a lo que tiene que ver con la congregación. Y cuando usted descubre a la persona o cuando le llama la atención, ¿sabe cuál será una de las expresiones comunes? Déjame decirte algo, le va a decir esa persona. Yo tengo ciertas reservas con relación a eso. Yo tengo mis dudas. O sea, le va a decir de esa manera como que eso le crea un espacio para él sentirse holgado. Como él duda, usted no puede presionarlo con relación a eso, y usted lo va a encontrar con personas que están abiertamente en pecado. Usted va a encontrar personas que han tomado lo que le han llamado un nuevo estilo de vida, han tomado actitudes de vivir en forma degenerada que va en contra de los principios sagrados, y usted va a encontrar que van a decir: lo que pasa es que yo no creo que la Biblia sea aplicable todo para nuestro tiempo. O sea, expresan duda en la Biblia porque le está dando justamente en el lugar donde le está reprendiendo su conducta indebida, su pecado. Así que para usted, la cuarta forma, la cuarta pauta para usted enfrentar la duda es: abandone el pecado si lo está cometiendo. En quinto lugar, la quinta pauta para enfrentar y derrotar la duda es la siguiente: recordar la fidelidad de Dios en tiempos pasados, cómo su misericordia se ha manifestado en tu vida en otros tiempos. Esa es una buena forma de nosotros alejar la duda y fortalecer la fe. Cuando usted recuerda: Dios me libró del complot que una vez tenían contra mí donde yo vivía. Dios me libró de la situación que en tal ocasión se presentó en la empresa donde trabajo. Dios me libró cuando yo pensaba que ya no tendría forma de salir de tal o cual problema. En la hora final, cuando el agua estaba al cuello. Cuando recuerdas los hechos pasados, por eso entenderás por qué los profetas y también el salmista con frecuencia llaman al pueblo de Israel, llaman a la nación de Israel en la antigüedad a que recuerde lo que Dios hizo, cómo lo libró con mano poderosa, con brazo extendido, cómo abrió el mar delante de ellos, cómo le sustentó durante 40 años en el desierto, cómo su calzado nunca se envejeció, su ropa nunca se deterioró. Tantas cosas que Dios hizo por ellos para que ellos pudieran fortalecer su fe. Porque hay momentos dramáticos de la vida donde asalta el dolor, asalta la necesidad,
asalta alguna situación que nos coloca contra la espada y la pared, que cualquier ser humano puede verse tentado a dudar, en esos momentos traigamos a nuestra memoria las bendiciones y la forma poderosa que Dios ha actuado en nuestra vida en el pasado. Por eso una expresión inspirada dice que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. En sexto lugar, una sexta pauta que debemos tomar en cuenta es regar nuestra fe. Sí, regarla como se riega una planta, una hortaliza, regar nuestra fe con el conocimiento de la palabra. Regar nuestra fe con la palabra de Dios. Eso definitivamente fortalece en una forma a la fe que no le deja espacio a la duda, porque el lugar donde habita la duda es el mismo lugar donde se asienta la fe, de forma tal que si tu fe es poderosa, la duda no tendrá lugar en el nombre del Señor. Es sumamente importante. Déjame decirte que en un séptimo lugar, un elemento que debes tomar en cuenta, una pauta es la siguiente: toma la decisión consciente de creerle a Dios. Y voy a creerle al Señor. Sí, voy a creerle. Voy a creer lo que Él me dice. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que a Dios se acerca tiene que creer que Él está ahí. O sea, ya tiene que haber tomado la decisión, y yo sé que Dios realmente no trata igual al que cree que al que no cree. Así que me acerco a Él con esa fe. Note en la Biblia algunas cosas interesantes. El Señor Jesús visitó algunos lugares durante su ministerio terrenal, y hubo lugares, dice la Biblia, donde Jesús no realizó milagros porque la gente allí no quería creer, porque dudaba. Mire cómo lo expresa este pasaje, y para muestra basta un botón. Dice Mateo capítulo 13, versículo 58, Mateo 13, 58, y el Señor Jesús no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Imagínense, no encontró el terreno para desarrollar una obra que hubiera podido realizar si ellos hubieran tenido más fe y hubieran desalojado la duda en el nombre de Cristo. En octavo lugar, una octava pauta que debes tomar en cuenta: aunque tengas misericordia y compasión de los que dudan, porque ya la Biblia nos dijo en primer lugar que hiciéramos eso, tener compasión y misericordia de los que dudan, no podemos olvidar que también la Biblia nos dice en ese mismo pasaje de Judas que la duda es altamente contagiosa. Mira lo que dice. Vamos a leerlo ahora completo, el texto de Judas, en los versículos 22 y 23 del capítulo único que posee. Judas 22 y 23 dice: tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlo arrebatándolo del fuego. Y escuche ahora la otra parte: compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que ha sido contaminada por su cuerpo. Sí, le está diciendo, es contagiosa altamente. Noten ustedes cómo, debido al nivel de contagio y a la virulencia del COVID-19, justamente la gente hace eso. Si sale a las calles porque tiene una necesidad muy grande, al llegar a la puerta, las instrucciones que ha recibido es despojarse y dejar allí hasta la ropa para que no sea contaminada. Y es lo que está diciendo aquí: aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por el cuerpo de esa gente que duda, aunque lo traten con misericordia, con compasión. No olvide que la duda es contagiosa. De hecho, posiblemente usted ha escuchado ejemplos de personajes que en la historia se destacaron, según ellos, como ateos, incrédulos en alto grado, casos como el francés Voltaire y el caso también de Thomas Paine. Estas personas, si usted indaga la historia de ellos, no siempre fueron personas que expresaron la duda en la manera que lo hicieron, y que se ha destacado en la historia por personas que quieren destacar esa parte. Usted va a encontrar que uno de ellos, por ejemplo, comenzó a expresar dudas después que participó en un careo, como esos que se hacen en las escuelas, donde un grupo defendía la creencia en Dios y al otro le tocó representar a los que dudaban, a los que no creían, a los ateos. Y él se aprendió esa parte en una forma tan bien aprendida que se contagió de la incredulidad. Otro de ellos, la historia muestra
que el momento a partir del que el escepticismo comenzó a visitar su mente fue a partir de un instante que declamó un poema ateo. Solamente en una obra teatral lo hizo y a partir de allí comenzó a expresar duda. La duda es altamente contagiosa. Es el octavo punto que debemos recordar. Y en ese punto de que es contagioso, ahora usted entenderá, tal vez en forma más plena, por qué el Señor, cuando llamó a Gedeón, y Gedeón extendió un llamado a voluntarios que salieran a pelear junto a él en el ejército contra los madianitas, así como expresa la palabra, y usted puede verlo en Jueces capítulo 7, versículos 2 y 3, cuando ya tenía los miles y miles de personas de su lado, usted recuerda lo que Dios le dijo. Le dijo, mira, hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Así que haz pregonar esto a oídos de todo el pueblo que está contigo. Que es aquel que se estremezca, o sea, aquel que tenga miedo, que esté dudando de que puedan ganar la batalla, que madrugue y se vaya a su casa. ¿Por qué que madrugue? Bueno, para que los demás no hicieran burla de ellos, no lo comenzaran a afrentar por ser cobardes. Pero Dios le dio el espacio, porque peor era que fueran a la batalla y por el temor se dejaran ellos mismos quitar la vida. Era mejor que no estuvieran allí. Era mejor pelear con solo 300 hombres que estuvieran seguros de que Dios iba a manifestar su poder en su pueblo. Hoy en día es lo mismo, mi amigo y mi hermano. No es la cantidad, es la calidad cuando se trata de la fe. Por eso Jesús dijo, puede ser tan pequeñita como un grano de mostaza, y esa será suficiente para hacer cosas extraordinariamente grandes. Así que 300 que no tengan la duda en su corazón, que no le asalte la duda y ésta le provoque temor. Gente que crea que Dios le va a dar la victoria. Por eso fue solamente con 300 hombres, y hasta el día de hoy es tan memorable lo que ocurrió con Gedeón contra los madianitas. En noveno y último lugar, con relación a las pautas que debemos seguir para enfrentar y vencer la duda, es lo siguiente: no permita que sus emociones le controlen. Sino usted, mi amigo y mi hermano, controle usted los sentimientos y las emociones. Mire cómo lo hacía el salmista. El salmista incluso le daba órdenes y se preguntaba a sí mismo, ¿y por qué yo estoy temblando si Dios está conmigo? En el Salmo 42, en el versículo 5, Salmo 42, 5, en un momento que tenía que enfrentar una batalla y siente como que el corazón está latiendo con una frecuencia y una velocidad mayor a la usual, él mismo se detiene y pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás temblando dentro de mí? Espera en Dios, espera en Jehová, porque aún todavía tengo que alabarle. Él es mi redentor y Él es mi roca. Y sobre la roca estamos firmes. Sobre la roca no estamos para ser movidos de aquí para allá, como el que duda, que es como la onda del mar, que le lleva de aquí para allá y de allá para acá. La duda, en el sentido amplio, no es pecado. La duda en el sentido amplio no es pecado, pero la duda crea el espacio para que seamos tentados a pecar. La duda hizo que Eva pecara. La duda no fue el pecado, pero fue la que creó el espectro en el que ella se movió hacia el pecado de comer de la fruta prohibida. El enemigo quiso sembrar la duda en la mente de Jesús, lo cual era solo una tentación, pero el Señor Jesús venció, no le dio lugar a la duda y por ende no pecó. Así que aunque la duda no es un pecado abiertamente en lo que tiene que ver con el sentido amplio, pero puede llevarnos a pecar. Y si vivimos solo en la duda, estaremos viviendo en pecado. Si solo vivimos en la duda. El hecho de que nos asalte la duda en un determinado momento no significa que vivimos en la duda. Significa que debemos seguir investigando, indagando, buscando. Crea el espectro para que nosotros sigamos avanzando en el conocimiento. Muchas veces la duda, cuando sí es racional, es mesurada, es momentánea, la duda con frecuencia es el espacio que está entre la débil fe que está en crecimiento y la plenitud de la fe que se alcanzará en el Señor Jesús. Es el puente que puede estar conectando una cosa y otra cuando decidimos alimentar nuestra fe. Finalmente quiero decirte, mi amigo y mi hermano, no seas culpable de sembrar la duda en la mente de ninguna persona. Cuida tus palabras, cuida tus actitudes.
Es posible que tú puedas reponerte de un nivel de duda en el que has estado, pero las palabras que expresaste o escribiste, cuando alguien la lea o cuando alguien las escuche, puede que no tenga el temple necesario para sobreponerse de lo que tú lograste una reposición real. No seas culpable de hacer nacer la duda en otra persona, porque pudieras estar siendo culpable de su perdición en algún instante. Muchos expresan dudas incluso desde los púlpitos. Muchos expresan dudas en medio de una clase, en medio de una lección donde se está estudiando la palabra. Se colocan de pie y expresan dudas. ¿Y sabe lo que nos dice claramente la inspiración? Hay una cita con la que esta parte de estudio quiero concluirla. Está en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Escucha, ¿en qué libro? Mente, Carácter y Personalidad. Está hablando del manejo de nuestra mente. Y oye lo que nos dice la inspiración en esta cita en la página 703 del tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad. Dice, una sola palabra de duda. Atención. He escuchado personas a veces decir, ¿y tú estás confiado en la manera como se manejan los asuntos en la iglesia? ¿Tú estás seguro de que se usa para esto que tú aportas? ¿Y tú estás seguro que la obra? Dudas. Y escuche lo que dice, una sola palabra de duda o relativa a malos pensamientos y malas expresiones da lugar a muchas más de la misma clase. Una sola palabra de duda pare otras dudas de la misma clase, dice la inspiración en Mente, Carácter y Personalidad. Y la cita termina diciendo, es la siembra de una semilla que dará lugar a una cosecha que nadie luego tendrá el interés de cosechar. Ni siquiera los que expresan la duda saben lo devastador que será el resultado de esa duda que expresaron sobre la mente de otras personas. Las semillas de la duda yacen ocultas con frecuencia, pero están latentes queriendo crecer y dar un fruto funesto. Que Dios te permita desalojar la duda de tu mente. Siguiendo las pautas y los pasos que hemos mencionado, el Señor te dé la victoria sobre la duda, afiance tu fe y te permita entonces también ayudar a otros, teniendo el cuidado, recordando que la duda es contagiosa, ayudar a otros a salir de la duda, alimentando su fe en la palabra de Dios y en lo que Él nos ha prometido. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. En esta parte final, luego de nuestro estudio, queremos recordar a todos aquellos que al ser impactados por el estudio de la palabra, sienten deseo en su mente y corazón de entregar su vida al Señor, que pueden contactarnos a través de los medios que tienen disponibles para poder tener una oración de entrega al Señor con ustedes, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Queremos ponerte en las manos del Señor, ten la fe, desaloja la duda en el nombre de Cristo. Hoy, en la parte final, queremos en este espacio orar por las siguientes personas. Queremos orar por Maribel Cadet, y ella está solicitando la oración encarecida por su tía Neris, por la cual estaremos orando también. Cecilia Huerta está pidiendo la oración por su abuela, también será incluida en esta oración final. Sorángela Adames está rogando por su familia delante del Señor, vamos a interceder también. José Manuel de la Cruz está pidiendo la oración por Reina Peguero y también por Margot y su esposo. Ros Caraballo está también solicitando la oración, de igual manera Humberto Cristian, quien pide la oración por su hijo Arturo Pérez, y está también solicitando la oración por sus demás familiares que están en Mao Valverde. De igual manera está solicitando la oración Ana Almonte, Claudia Mota, Freddy Moreno, quien pide la oración por Miguel Toribio, Marta Indira Mitel está pidiendo la oración por su familia y también por los planes y proyectos que tienen. Ramona de los Santos está pidiendo la oración por la familia Pimentel. De igual manera, estaremos orando por Milagros Araujo y ella pide la oración por su sobrina que está enferma en la ciudad de Nueva York. También estaremos orando por Zulani Durán, por Víctor Colón. También estaremos orando por Jessy Mena. Oraremos también por Denny Félix. También vamos a orar por la familia Wayne Esteves.
de manera especial por su familiar que falleció. Estaremos orando por los vivos que están enfrentando esa prueba, por los familiares de esa persona que falleció. Vamos a estar intercediendo para que Dios le llene de seguridad y esperanza. También estaremos orando por Jocelyn Zavala, y ella pide la oración también por su esposo. También estaremos orando por Hugo Ramos, por María Esther Goris, por David Poirier, y él pide de manera especial por su vida espiritual. También estaremos orando por Eliezer Pérez, y él pide la oración por Manuela Vidal y también por sus hijos. De igual manera estaremos orando por María Elena Olivero, también por Marcia Rosario, y ella pide la oración por Edwin Cepeda. Melissa Rincón también estará siendo incluida en la oración, y ella pide que oremos también por su vida espiritual. También estaremos incluyendo a Santa Rondón y a Edwiges Rondón, estas dos últimas mis tías. Dios les siga bendiciendo junto a todos los demás que están aquí en este listado, y vamos a orar de manera especial por estos nombres en esta parte final de este espacio Más cerca estoy. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, porque tú has estado respondiendo oraciones día tras día. Gracias por los testimonios que nos llegan a través de los diferentes medios y contactos. Gracias porque al interceder ahora lo hacemos con una mayor fe. Ya hemos visto tu poder actuar en la vida de estas personas, y tu palabra nos indica que tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos e hijas, y sabemos que tú tienes planes que son más grandes que los nuestros. Por eso en esta hora te presentamos este listado con cada persona, cada familia, cada intercesión. Señor, visita a esas personas, desaloja la duda de sus mentes y vidas, y que la fe sea el terreno en el cual pueda florecer la creencia en el Dios que todo lo puede. Gracias porque en esta hora estás dando sanidad a muchas personas que han ejercido fe en la oración. Gracias porque en este momento estás abriendo puertas a algunos que creían que las puertas estaban cerradas, que ya su proyecto, su plan no se iba a dar. Gracias porque tú le estás llevando luz a su mente y corazón. Gracias por aquellos que en el estudio de hoy han vencido la duda, la han desterrado, y su fe se yergue poderosa sobre la roca que es Cristo. Gracias por escucharnos. Gracias por responder cada una de estas oraciones. Y gracias porque mañana nueva vez estaremos estudiando tu palabra. Y lo haremos, Señor, estudiando congregados mediante los medios virtuales que nos has dado. Gracias porque el próximo domingo nos encontraremos nueva vez en esta plataforma. Nos encontraremos al mediodía para responder cada pregunta, cada inquietud, para que no haya duda. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi amigo y hermano.